De esta tarde. ¿Cuántos tienen otra alabanza para el Señor? Y otra más. Bueno, me reciban mi saludo fraternal en esta tarde a todos los pastores acá presentes, sus familias, a todos los que están a través del internet en todo el mundo, a ustedes hermanos que han venido con tanta alegría, con tanto regocijo a gozarse en el Señor. Yo estaba viéndolos a ustedes durante toda la semana y digo que si la gente mundana se pega sus bailaditas y sus brinquitos, ¿por qué no nosotros que tenemos aquí un Dios muy poderoso? Porque sí tenemos la verdadera alegría. Bueno, dentro de la temática que el consistorio propuso para estas convenciones, tanto en Barranquilla como aquí en Cali, a ver si usted conoce allí el título. ¿Cómo dice? Me ha correspondido a mí hablarles de la fe. Y el tema es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por favor, repitan este título. Otra vez repítanlo, a ver. Bueno, aquí estamos un grupito de 25.000 más o menos. Los 45.000 que nos oyen y nos ven por internet, ¿cuántos son? ¿Ah? Pero ¿cuántos somos en el mundo? Somos millones y millones que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Voy a tomar dos escrituras. Una está en Hebreos 4, verso 11 al 15, en Efesios 4, y la otra en Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Y voy a permitirme leer estos dos textos. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es. Díganlo por favor. Repítanlo por favor. Y Hebreos 11, versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pueden estar cómodos. Le he pedido al grupo Verbo y Vida que nos entonen una canción. Si usted la sabe tararear, cantémosla con ellos. Abriste el mar, algo que hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación.
tuviste el sol, del cielo fuego bajó, eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador, aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar, al poco hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder, acércame, te quiero ver y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi Digamos todos, aumenta mi fe. De nuevo, aumenta mi fe. Dentro del objetivo trazamos cuando estábamos diseñando los temas de la convención, quisimos con este tema titulado Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, resaltar que la unidad de la fe es un proceso que se perfeccionará el día de Cristo. Aquí hemos cantado muy bonito, hemos sentido la presencia de Dios, nos hemos alegrado. Y si aquí los que hemos estado tantos años en esta convención, porque yo me formé aquí en la convención de Cali. Nosotros veníamos en el tren de Armenia. Sonido. Veníamos en el tren de Armenia hace muchos años a la convención, cuando se hicieron las primeras en el tabernáculo en Palmira, después en el Evangelista Mora, y en el tren nos prendíamos. Veníamos aquí ya a Cali lleno de la bendición del Señor, y esta convención es un patrimonio espiritual de la iglesia en Colombia. ¿Cuántos lo creen así, hermanos, esta tarde? Y somos un pueblo muy grande en Colombia y en el mundo, y esta fe se perfeccionará, o sea que terminará, concluirá el día en que Cristo venga por la iglesia. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Ustedes saben que el libro de los Hebreos define la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera.
o sea, la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros esta tarde tenemos aquí una convicción muy grande, y es que el Señor está con nosotros. ¿Quiere usted aplaudirle en esta tarde su presencia? Pero quiero decirle que todas las personas tienen fe. Hay gente que cree en la herradura del burro viejo. Otros creen en la mata de sábila. Otros creen por ahí en cualquier cosa. Pero la fe que tenemos nosotros aquí es la fe verdadera. Hay fe natural, hay fe salvadora, la que tenemos nosotros. Hay fe como fruto del Espíritu Santo. Hay fe como don del Espíritu Santo. Y la Biblia está llena de fe por todas partes. Alguien también dice que la fe puede ser fundamental y puede ser poderosa. La fe fundamental equivale a nuestro fundamento sobre lo que estamos edificados. Y nosotros estamos edificados sobre Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fe poderosa equivale a lo que nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida. Yo les pregunto esta tarde, ¿cuántos de ustedes tienen fe poderosa? Creo que no me escucharon bien. ¿Cuántos de ustedes tienen fe poderosa? La fe fundamental nos salva, nos lleva a la vida eterna. La fe poderosa nos sostiene en la vida diaria. La fe fundamental nos asegura, nos dice quiénes somos. La fe poderosa nos da osadía, nos ayuda a saber lo que podemos hacer. La fe fundamental nos redime, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos esta tarde somos hijos de Dios? Pero la fe poderosa nos enseña a arriesgarnos y a estirarnos en Dios. La fe es la palabra más corta, solo tiene una consonante y una vocal. Pero a través de la fe se han realizado las hazañas más grandes. Hemos sobrevivido en medio de las más grandes dudas. A través de ella se han derrotado ejércitos y reyes, se han traspasado montañas, hemos recibido fuerzas para seguir adelante, hemos sido sanados. Díganme los que han sido sanados. Hemos sostenido nuestra vida cristiana en medio de las pruebas. Porque muchas son las aflicciones del justo. Complétenlo, por favor. Pero de todas ellas le librará Jehová. Dale un aplauso al Señor.
En las dos escrituras que hemos tomado, la de Efesios y de Hebreos, encontramos dos temas muy importantes en esta tarde. Primero, cuando el apóstol habla de ministerios o de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deja ver bien en claro que Dios con ellos tiene una finalidad y es el crecimiento y la perfección de la iglesia. Iglesia que está en esta convención, estos hombres que están aquí en esta plataforma, Dios nos ha usado para el crecimiento y la perfección de la iglesia. Y todo lo que es el ejército de ministros en el país, casi 4.500, Dios las ha usado de cierta manera para el crecimiento y para la perfección de la iglesia. Las palabras que encontramos en este texto: perfeccionar, edificación, unidad, conocimiento, estatura, apuntan hacia esa meta de Dios con su pueblo, prepararla para su regreso, triunfar por ella, porque hermanos, el Señor viene por esta iglesia. El Señor viene por esta iglesia. El Señor viene por esta iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la segunda escritura, en la cual quiero ocuparme en buen tiempo esta tarde, la de Hebreos, nos muestra la galería de los héroes de la fe, que es un panorama a través de las diferentes épocas de la historia bíblica, de cómo la fe ha estado presente desde el comienzo del pueblo de Dios hasta nuestros tiempos, porque todos los que estamos aquí tenemos fe. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Si usted no hubiera tenido fe, no hubiera venido a esta convención, pero aquí todos tenemos fe. Y fe será una riqueza que el pueblo de Dios tendrá que sostener hasta la venida de Cristo, para que se cumpla lo escrito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Repito, la fe la tenemos que sostener todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Díganlo por favor, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, para que se cumpla esta escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por favor, griten gloria a Dios esta tarde. Y voy a hacer un recorrido breve de cómo la fe ha estado presente en el pueblo de Dios desde el comienzo. Esa galería de los héroes de la fe del capítulo 11 nos muestra primero a quién. A Abel. ¿Cuántos años atrás? Pongámosle cerca de 10 años. Y Abel, que fue miembro de la primera familia que hubo en la tierra, el escritor de los Hebreos lo menciona como un hombre de fe. Y dice el texto
Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que el primer hombre en la Biblia que tuvo fe fue ¿quién? Abel. Y podríamos ahondar un poco en el por qué, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque el recorrido es largo. Enoc, que es uno de los patriarcas antediluvianos, dice el escritor que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, este patriarca antediluviano fue un hombre que tuvo fe en Dios y Dios lo traspuso, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Por favor, den gloria al Señor. Noé. A mí me gusta mucho hablar de Noé, porque es un hombre que tuvo una fe tan grande que Dios le dijo que se construyera un barco grandotote para que en él pudieran introducirse los animales que habían sobre la tierra, y eso era una locura. No había llovido sobre la tierra, no había un océano ahí cerquita, no había un río grande, era una empresa realmente alocada. Pero Noé le creyó a Dios. Y en esa arca que se construyó, que seguro sus coterráneos algún día en zona de burlesco le dijeron: Noé, te está quedando muy bonita el arca, amárrela aquí en esta parte, vétale otra estaca. Pero Noé no hizo caso a la burla de sus contemporáneos. Él construyó esa arca esperando que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Y cuando las cataratas de los cielos y de los abismos se abrieron, Noé tuvo que darle gloria a Dios porque Dios le había cumplido. Y lo que dice el escritor es que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Y qué diremos de Abraham? Que es llamado el padre de la fe. Y el escritor de los Hebreos lo menciona como en 5 actos o 4 actos. Primer acto: por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y se aventuró en Dios a salir a una tierra que no conocía, pero porque le creyó a Dios. Porque hay una gran diferencia en creer en Dios a creerle en Dios. El mundo y hasta el diablo creen en Dios, pero no le han creído a Dios. Nosotros le creemos a Dios. Abraham le creyó a Dios. Segundo acto: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Por favor, díganlo fuerte. ¿Quién es el arquitecto y constructor de esa ciudad? Y Abraham no se hizo ciudad, habitó en tiendas, porque esperaba una ciudad
cuyo artífice y constructor es Dios. Yo le pregunto a esta iglesia, ¿cuánto esperamos esa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros? Acto 13 en la vida de Abraham. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100. ¿Cuántos Sara? También una anciana más o menos de esos años. Cuando el Señor le dice a Abraham que iba a engendrar un hijo, o que él iba a dar un hijo, Sara, ¿qué fue lo que hizo, hermanas? Se rió. Dijo, pues yo ya he cesado la costumbre de las mujeres, sus ovarios habían dejado de ovular. Abraham, un hombre anciano, no tenía muchas fuerzas, pero cuando Sara se rió, el Señor, que lo oye, que lo conoce todo, oyó a Sara y dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuántos creemos esta tarde que para Dios todo es posible? Así es que si usted ha venido esta tarde con alguna dolencia, con alguna enfermedad, con algún problema, no se preocupe, aquí está el Dios de lo imposible. Y usted puede salir sano de este lugar, liberado de este lugar. Y yo me imagino a Abraham y Sara cuando Abraham engendró y Sara concibió. ¿Qué empezó a sentir Sara? No sé si dolores de estómago, ¿qué dicen las hermanas? Náuseas, borracheras, y dijo, estoy en embarazo. Y cuando nació Isaac, yo me imagino a Abraham, mire, y lo que hace Dios, Dios repotenció a Abraham. Porque no solamente Abraham tuvo a Isaac, sino que tuvo otros hijos. ¿Será que para Dios hay algo imposible? No, para Él todo es posible. Por favor, bríndele un aplauso a ese Dios, que es el Dios de los imposibles. Acto 4 de la vida de Abraham. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Cómo es que Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Y después le dice, sacrifícame a tu hijo. Muy duro, ¿no? Duro. Pero Abraham le creyó a Dios, que si Dios le dijo que le iba a dar una descendencia, se la iba a dar. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios, que es bueno, cuando Abraham estaba para acertar el golpe de gracia sobre el cuello de su hijo, el ángel le dijo, detente. Y Dios se proveyó un cordero para que Abraham exaltara la grandeza de Dios, como esta tarde nosotros exaltamos la grandeza y la fidelidad de Dios. Con la galería de los héroes de la fe, el escritor de los Hebreos habla de Isaac, el hijo de la promesa, que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto de cosas venideras.
Ustedes saben, hermanos, que la bendición de los patriarcas no solamente tenía connotaciones materiales, sino espirituales. Y hoy todavía, aunque han transcurrido muchos años, la bendición de Isaac sobre Esaú y Jacob se sigue cumpliendo, porque Dios lo prometió así, y Dios es grande y poderoso. Jacob, padre de los 12 profetas, al morir bendijo a cada uno de los hijos de Jacob y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y cuando usted abre los periódicos o ve los noticieros o ve los libros que se habla de Israel, usted tiene que darle gracias a Dios, porque Dios a Israel le prometió una bendición y Dios le sigue cumpliendo a Israel. Cuando yo oigo alguna noticia sobre Israel, estoy muy gozoso, porque Dios lo que le prometió aquí por Jacob lo está cumpliendo al pie de la letra. Y José, el gobernador de Egipto, que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José no quería que sus huesos se quedasen en Egipto, porque Egipto es esclavitud. Él quería que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán y que fueran al otro lado, porque él esperaba también una promesa grande de parte de Dios, como usted y yo la estamos esperando esta tarde. Por favor, den gloria a Dios. ¿Y qué decir de Moisés? Moisés, el hombre que se enfrentó al rey más poderoso de aquel tiempo, el faraón de Egipto, que tuvo la oportunidad de Dios usarlo para enviarle 10 plagas a faraón, que celebró la primera Pascua, que convenció a 2 millones de judíos de participar del éxodo, que dividió el mar en 2. Ustedes saben de esa epopeya, si se puede llamar, cuando Moisés, en medio del ejército de Faraón y el mar rojo profundo que se interponía entre su paso, levantó su brazo y su vara y le ordenó a ese mar abrirse, y ese mar se abrió en 2. Porque, hermanos, el Dios nuestro es un Dios poderoso. ¡Poderoso! ¡Poderoso! Y cuando se tiene fe, no hay barreras, no hay obstáculos. Dios siempre nos apoyará y Dios siempre nos estará con nosotros. Que recibió la ley en el Sinaí, que conoció a Dios cara a cara. Y el escritor de los Hebreos menciona 5 experiencias de este gran hombre. Primera, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no tuvieron el decreto del rey. Segundo, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y una versión dice, porque se sostuvo como viendo. ¿A quién? ¿Viendo a quién, hermanos? ¿Viendo a quién? ¿Y cómo se llama ese invisible? Usted lo han adorado esta semana. ¿Cómo se llama ese invisible? Y para él, ¿qué hay esta tarde? Por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre para que el que destruía los primogénitos no les tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar como por tierra seca
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Yo recuerdo una historia que oí de los enemigos de la fe. Y había una hermanita de la iglesia que siempre le hablaba a sus vecinos de la Biblia y de este caso de Moisés. Y alguien queriéndose burlar de la viejita le dijo, es que el mar Rojo es un mar bajito, llamado el mar de los juncos, que uno lo pasa a pie. Y lo que pasó con Israel fue que lo pasaron a pie, no fue que Dios abrió el mar. Y la viejita en su ignorancia dijo, pues yo no sé si fue a pie que lo pasaron. Lo cierto fue que allá el Señor ahogó a Faraón y sus ejércitos. ¡Aleluya! Sí. El Señor ahogó a Faraón y sus ejércitos. Y no volvieron a ver a Moisés ni al pueblo. ¿Y qué diremos de Josué, el gran conquistador? Dice el escritor de los Hebreos que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Yo a veces le he enseñado eso a los niños y a los jóvenes. Y he pensado que cuando los habitantes de Jericó vieron a el pueblo de Israel darle el primer día una vuelta a Jericó, se preguntaron estos qué se proponen. El segundo día otra vuelta. Yo le pregunto, hermanos, ¿darle vueltas a una ciudad será una estrategia militar? ¿Tendrá lógica dentro de las tareas de conquistar o derribar unos muros como los muros de Jericó? Pero Pablo dijo algo muy importante, que lo débil de Dios, ¿qué, pastores? Es más fuerte que los hombres, y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Creo que hasta los que estaban cuidando la ciudad se desentendieron de los hebreos. Pobres locos, que dándole vueltas a la ciudad. Pero ustedes saben que al 7º día le dieron 7 vueltas a Jericó y los muros se derribaron con el poder de Dios. ¿Usted cree, hermano, que los muros que se oponen a que usted tenga la victoria se pueden derribar esta tarde? Sí, se pueden derribar, porque hay poder en el nombre de Jesús. Ahora las hermanas cantaban una canción que me recordó a mí los viejos tiempos. Si empezamos a orar, no, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Oró Josué, ¿y qué? Oró Elías y el fuego cayó. Y hermanos, parar el sol en la cosmovisión de ellos, porque hoy sabemos nosotros que el sol no es el que para, sino la tierra. Parar el sol o parar la tierra, ¿qué produciría en el universo? Un cataclismo. Pero ustedes creen que Dios paró el sol, que Dios detuvo el sol cuando José. Sí, Dios lo detuvo, porque Él, como lo hemos oído, Él es todopoderoso. A Él no le queda planeta grande, a Él no le queda el universo grande, porque Él es el creador del universo. El universo para Él es algo que puede manejar como Él quiera, porque Él es todopoderoso. Pero que paró el sol. Si usted le dice a un científico, ¿qué le dice? Está loco. Pero ese fue un acto por la fe. Y usted que ha leído el libro de los Reyes, ¿cuántas cosas hizo Dios? Pero sigamos adelante.
Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y también el escritor de los Hebreos nos habla de los jueces, de los profetas y reyes. Y nos habla del periodo de la apostasía de los jueces. Y digo el periodo de la apostasía porque Israel se olvidó de Dios. Y lo llama la historia el periodo de la apostasía. Apostasía es olvidarse de Dios. Que Dios nos libre de la apostasía. Que Dios nos guarde de la apostasía. Y habla de Gedeón, que con 300 hombres derrotó a los madianitas y se fueron 30,000 con él. Y el Señor le dijo: son muchos, dile a los que quieran devolverse que se devuelvan. Quedó con 300. Y 300 para enfrentar un ejército como el de los madianitas era un ejército muy pequeño. Pero a Dios no le importa lo pequeño, lo mediano. Él puede mostrar su grandeza como Él quiere. Y con 300 hombres, Gedeón, Barak, que se enfrentó al rey Jabín, que tenía 900 carros cerrados y que lo había azotado durante 20 años, y Barak lo derrotó, y a Sísara. Sansón, donde Manoa y su mujer, que eran estéril y que juzgó a Israel 20 años, Dios le dio un puesto en la galería de los héroes de la fe. ¿Y quién de nosotros no ha oído hablar de Sansón? Y Jefté, que libró a Israel de los amonitas. La madre de Jefté era ramera y a Jefté lo echaron de su casa. Pero Dios libró a Israel de los amonitas por la mano de Jefté. David, que hemos oído historias grandiosas de David. Pero yo para no hablar de David y Goliat, que siempre hablamos de eso. Estaba mirando en la Biblia que cuando David fue nombrado rey, se enamoró de una ciudad. Y tan pronto fue nombrado rey, dijo: voy a conquistar esa ciudad. Y se fue con sus hombres. Y en esa ciudad vivían los jubeseos. Yo me he preguntado qué vería David en esa ciudad. Seguro muy bonita, muy hermosa. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, los jubeseos le dijeron: tú no entrarás acá, pues los ciegos y los cojos te echarán. Los jubeseos creían que David tenía un diosecito muy pequeño, pero David tenía el Dios de los pentecostales. Y David tomó esa ciudad y la hizo su ciudad, que hoy en día es Jerusalén, la ciudad del rey David. Y todo eso lo hicieron estos hombres por la fe. Samuel, el gran profeta y juez de Israel, que no dejó a caer a tierra ninguna palabra de Dios. Y el escritor de los Hebreos habla de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, etcétera, etcétera, que fueron hombres de fe. Y también nos habla del Nuevo Testamento. Otros experimentaron vituperios y azotes, y va de esto prisiones y cárceles, como Pedro, como Pablo. Fueron apedreados, como Esteban, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de los tierras, y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, digan para nosotros, repitan para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hermanos, en el contexto nuestro de la iglesia en Colombia, llevamos más de 78 años en esta patria, que la iglesia ha peregrinado por esta patria llena de conflictos, de lágrimas, de dolores. Muchos hombres han escrito páginas inmemorables. El hermano Larsen, por favor digan amén esta tarde, que tuvo un sueño, una visión, y que vio a Colombia, la vio bañada por el poder del Espíritu Santo. Él no alcanzó a estar en una convención como esta, pero si esta tarde estuviera aquí el hermano Larsen, se gozaría de ver este pueblo que él lo visionó hace muchos años. ¡Oh, ese aplauso fuerte para el Señor! Hombres que han dejado páginas escritas de esta iglesia: Campo Elías Bernal, Domingo Zúñiga, José María Cardoso, los hermanos Ospina, Alcides González, Manuel Mosquera, hijo de esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros que faltaría tiempo para mencionarlos, pero por estos altares y estos caminos de Colombia, muchos hombres su vida la ofrendaron por amor a esta causa. Muchos son los mártires que antes de negar su fe y su amor por Cristo han preferido morir y ofrendar sus vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, estos pastores que me acompañan esta tarde, podemos contar nuestra historia propia. A ver ustedes qué van a decir a esto que yo quiero comentarles. No estamos aquí esta tarde por ser cristianos tradicionales o religiosos. Cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una experiencia personal con Cristo. Los que han tenido experiencia con Él, por favor, griten gloria a Dios. Aleluya. Y podemos contar nuestra historia de cómo el Señor nos ha cautivado. Ahora, ¿a cuántos de ustedes los ha cautivado el Señor? Muy poquitos. ¿A cuántos los ha cautivado el Señor? Y yo he visto aquí los muchachos saltar y brincar y todo el mundo. ¿Estos serán solo brinquitos? ¿O el Señor nos ha cautivado? ¿Hemos venido a la convención solo a brincar o hemos venido a adorarle a Él y a reconocerle lo que Él es? El Señor nos ha cambiado. ¿A cuántos el Señor ha cambiado? Y yo diría que son muchas las páginas, repito, que se han escrito donde la fe ha estado presente. Yo escuché hace unos años de mi pastor una historia de un joven cristiano que llegó a un hospital con una enfermedad muy grave y cayó en el quirófano en las manos de un médico ateo. Y el médico ateo le decía:
vea su Dios como lo tiene a usted, no ha sido capaz de sanarlo. Dios no existe. Y el muchacho le decía, Dios sí existe. Y cada que el médico tenía que ver con el muchacho, siempre le afrentaba diciéndole, vea como su Dios lo tiene, Dios no existe, Dios no puede sanarlo. Y el muchacho, que tenía una enfermedad terminal, dijo, doctor, así me esté muriendo y con solo moverle el dedo gordo del pie, le estoy diciendo que Dios existe. Y la historia dice que ese joven muriendo movía el pie gordo de su pie derecho y le estaba diciendo al médico que Dios existe. Hermanos, Dios existe. Dios es el que los tiene aquí. Dios es el que los ha ayudado. Dios es el que nos ha dado la fe para creer en Él. Y otra página de la historia. Los hermanos de Pereira recuerdan a la hermana Olga. Una hermana que, de esos casos raros, ella era agente de policía. Y la llevaron a la iglesia, un compañero que también trabajaba en la misma institución lo llevó a la iglesia. Y ella estuvo en el primer culto y no sintió nada. Le pareció raro el culto. Ella venía de una religión tradicional. Y la esposa del pastor la animó que pasara adelante al altar. Ella pasó adelante al altar por la insinuación de la esposa del pastor y se fue a su casa. A los 8 días sintió en su corazón volver a la iglesia. Volvió a la iglesia, cautivada por el que nos ha cautivado a nosotros. Porque esto del evangelio, hermanos, ustedes saben que es un poder que nos quebranta el alma, que nos parte el corazón. Y la hermana se convirtió, se bautizó. Pero su esposo le decía, Olga, no vaya a ese culto. Y ella decía, yo tengo que ir a adorar a Dios que me cambió. Y una mañana llegó borracho y le pegó una paliza. Le dio puntapiés, le dio trompadas, como dicen los muchachos, y le fracturó la mandíbula inferior. Ella llegó a mi oficina en la iglesia y me dijo, estaba aquí, los médicos la habían aquí hecho una operación para la mandíbula. Me dijo, hermano, ¿qué hago yo? Le dije, hermana, tenga fe en Dios. Ese hombre la maltrató y siempre decía, mujer, pero renuncia a ese evangelio y yo no la maltrato. Y ella le dijo con el corazón, yo no puedo renunciar a Jesucristo, yo no puedo renunciar a Dios. Yo le pregunto, hermanos, esta tarde, ¿usted sería capaz de renunciar a Jesucristo? Si Él para nosotros ha sido el todo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador, Él es el artífice de esta fe. Y así nos llamen locos. Pero ¿dónde está nuestro manicomio? Así la gente nos diga locos, pero hermanos, Dios está formando un pueblo para un día llevarlo a la gloria eterna y se consolide esta fe. Vean, de esas cosas raras que hace Dios. Administré una hermana, llamada María, era allí de Caicedonia. Ella vendió una finca cafetera allá en Caicedonia y se fue para un pueblo de Caldas. Y metió el producto de la venta de la finca en el banco, un CDT. Como ella no podía ver muy bien, un día le hicieron firmar en el banco un documento y ella no se dio cuenta que firmaba. A los días fue, por los intereses del CDT, le dijeron, señora, usted ya retiró el CDT. ¿Cómo así? Yo no lo he retirado. Usted firmó acá. La habían robado del banco. Un empleado la robó.
Fue y me dijo, hermano, ¿qué hacemos? Me contó la historia, le dije, pues, aquí, esperar en Dios. Ella no tenía la habilidad para poner una denuncia, no quiso correr la denuncia. Y ella hacía arepas en la mañana, como muchas mujeres nuestras de nuestro pueblo. Y era hasta cantaletosa la viejita, era así gordita ella. Y un día haciendo las arepas allá en el fogón de carbón, un señor llegó, había pasado algunos tiempos, y le dijo, señora, estoy vendiendo unos libros que a usted le pueden interesar. Le dijo, no, cuenta de libros. El señor le insistió y le dijo, señora, le voy a dejar este libro acá y más tarde vengo por ella cuando se ocupe. Cuando ella asó las arepas y las vendió, dijo, voy a ver el libro, qué es lo que tiene. Y abrió el libro y dentro del libro estaba el CDT. Hermanos, ¿eso quién lo hace? Perdónenme la expresión, eso es chiripa. Como decimos en Antioquia, es chiripa. ¿O esa es la provisión de Dios para con su pueblo? ¿Cuántos quieren darle gloria al Señor? De nuevo, gloria a Dios. Como dice la Escritura, muchos han sido llamados, muchos han quedado en el camino, pero hermanos, usted y yo esta tarde estamos aquí. No hemos venido a esta convención simplemente a presenciar cómo es la convención, simplemente a oír los mensajes, aunque importantes, todos nos han nutrido, seguirán nutriendo, pero hermanos, tenemos una convocatoria. En este coliseo no nos vamos a quedar toda la vida. De este coliseo un día va a estar vacío, un día el Señor se va a llevar su pueblo, un día el Señor va a reunir su pueblo. Porque esperamos el día en que los que duermen en Cristo, los que están en los sepulcros, se levantarán de los sepulcros. Los que murieron saludando de lejos esta esperanza. Hace unos meses murió el pastor que me promocionó a mí a la obra, que muchos conocieron, el hermano Argemiro Cortés. Y yo le escuchaba al viejo hablar de todo esto y se nos murió. Pero un día cuando él resucite, juntamente con todos los hermanos que están en los cementerios, y nosotros seamos transformados en cuerpos incorruptibles para ser levantados por el Señor en las nubes, nos encontraremos todos en las nubes. Nos encontraremos todos en las nubes. Y mire, hermanos, estamos pensando ayer con la llenura del coliseo. Ya este coliseo aquí, hace ya años que no nos puede albergar. Para el año entrante, si hacemos la convención aquí, quién sabe si cabemos aquí, porque ya no hay pasillos para una evacuación, no. Estamos aquí. Y vamos a ver esta noche en la clausura cómo vamos a estar de apretados acá. ¿Dónde podemos reunirnos nosotros? Un estadio de pronto. Pero si no en el estadio, entonces ¿dónde, hermanos? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? ¡Arriba la gloria! Porque como dice la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, señalándolo
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra? Porque lo que esto dicen claramente han de entender que buscan una patria, pues si no hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Iglesia reunida en esta 60ª convención de la Iglesia Pentecostal de Colombia, nosotros tenemos una cita cuando se consolide la fe con los que están en los sepulcros, y nosotros seremos transformados para estar con ellos en la gloria eterna. Se levantará Pablo, se levantará Pedro, se levantarán los apóstoles, se levantarán los profetas, se levantará todo el pueblo que está allá en las sepulturas. Y si nosotros estamos vivos, seremos transformados. Y hermanos, nos espera una patria que Dios tiene preparada para nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y allí no habrá dolor, y allí no habrá tristeza, ni habrá calores, ni habrá angustias. Estaremos en la patria que el Señor tiene preparada para nosotros, y que desde el principio de la humanidad la tiene preparada para que este pueblo pueda estar con Él. Y allá no solamente le adoraremos con los cánticos que hemos cantado en esta convención, habrán cánticos nuevos para Él. Yo quiero al Verbo y Vida que me acompañen a cantar una canción que me gusta mucho. De tal manera me amó a Dios a mí, que su vida dio, que se entregó por este pueblo, que nuestras congregaciones, donde vivimos, donde actuamos, estamos diciéndole al mundo que somos peregrinos en esta tierra y que nos espera arriba una cita con Dios en la gloria eterna. Por favor, griten gloria a Dios. Los que tenemos fe esta tarde, díganle gloria a Dios. De nuevo, gloria a Dios. A ver, cantemos con el alma. De tal Manera me amó, que su vida no